Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Uno de los acontecimientos más trascendentes y de impacto planetario para el combate al cambio climático será sin duda el denominado COP21, que se realizará en París a finales de noviembre y los primeros días de diciembre de este año y que reemplazará al Tratado de Kioto. Las políticas públicas en este ámbito, en este sentido, deben estar dirigidas a la mitigación del cambio climático. Es preciso conocer cuál puede ser la afectación en la humanidad de esta realidad y, por cierto, definir la magnitud del daño que estamos provocando, que estamos causando. Alrededor de estos temas continúa la discusión sobre conservación y desarrollo. Muchos países continúan en sus afanes extractivistas sin considerar los daños ambientales que ello puede provocar. Los países industrializados tienen quizás los niveles más altos de responsabilidad sobre las lesiones que produce o que producen al planeta. Aquí en el Ecuador se ha debatido sobre la explotación de los campos petroleros en el Yasuní, por ejemplo. Hay toda una ofensiva por llevar adelante proyectos mineros que siempre causan alguna laceración al medio ambiente. En el marco de estos elementos, el Ecuador ha preparado una agenda común para la lucha contra el cambio climático. Es así que se ha desarrollado en el país, aquí en nuestro Ecuador, el primer taller o conferencia para analizar el Pacto Nacional para una Alianza Climática, justamente con miras al COP21, en donde estarán presentes 190 estados que suscribieron el acuerdo global, que casi podríamos decir o casi podríamos calificar, sin ponernos casi dramáticos, que es el espacio del COP21, es el espacio para definir la permanencia de la vida en el planeta. Nuestros invitados aquí en el programa En la Polémica son los siguientes. Está con nosotros Lorena Tapia, ella es la ministra del Ambiente. Agradezco también la presencia de Jorge Núñez, él es especialista en vulnerabilidad, proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en Ecuador. Agradezco también la participación de Diego Zorrilla. Diego es coordinador residente del Sistema Nacional de Naciones Unidas en el Ecuador, del PNUD. Y agradezco que nos acompañe Henry Imba. Henry es líder del movimiento latinoamericano y caribeño de jóvenes frente al cambio climático. Gracias entonces a quienes están alrededor de esta mesa. Dejo constancia que las expresiones vertidas durante este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Y vamos a empezar, y voy a dar la palabra a Diego para comenzar. ¿Cuál cree usted que es un poco la responsabilidad que tiene esta generación, que tenemos nosotros, frente a lo que está ocurriendo en el planeta, en el tema que vamos a tratar? Adelante, le escuchamos. Muchas gracias Andrés, y un saludo a todos los participantes y a todos los televidentes. Creo que estamos frente a una responsabilidad absolutamente histórica. Es una responsabilidad histórica que tiene esta generación como consecuencia de las acciones de generaciones pasadas, pero no podemos pasar la pelota de la responsabilidad a la siguiente generación porque será demasiado tarde. El mundo está sufriendo un fenómeno de recalentamiento, de cambio climático debido a la actividad del hombre. La actividad que empezó con la revolución industrial y que ha generado un recalentamiento global como consecuencia de la emisión de ciertos gases en la atmósfera que en estos momentos tenemos que controlar. Si no lo controlamos, se acaba la vida en el planeta en las formas en que la conocemos por lo menos. Es decir, esto pone en riesgo millones. Parecería, Diego, muy fácil. Llamamos a este encuentro, a esta reunión y decimos bajemos los niveles de contaminación del planeta para que no haya un cambio climático.
climático. Pero eso no es tan fácil, se requiere de una serie de acciones. No es tan fácil porque hay una convención marco de Naciones Unidas adoptada en 1992 y lo que estamos haciendo desde entonces es buscar mecanismos entre todos los países para que los países se pongan de acuerdo sobre un principio claro y muy defendido por el Ecuador y que está recogido en el texto de la convención, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, todos los países tienen una responsabilidad común, el planeta es común, los impactos sobre el planeta son comunes, pero la responsabilidad de los países es diferenciada y tiene que ver con elementos históricos, tiene que ver con su contribución efectiva al calentamiento climático y tiene que ver con su nivel de desarrollo. Los niveles de responsabilidad son distintos y yo dije algo en la presentación respecto a la responsabilidad que tienen, por ejemplo, los países industrializados. ¿Cómo entender esta diversidad que ha dicho Diego frente a los compromisos que tienen los estados y los países dependiendo sus niveles de desarrollo? Por favor. Evidentemente, este problema que, como Diego mencionaba, no lo hemos causado los países que estamos en vías de desarrollo, que estamos creciendo, que estamos desarrollándonos. Es un problema que atañe a todos porque nos afecta. No nos afecta igual, nos afecta de muy variadas formas en función de las vulnerabilidades que tenemos. Hay que tomar en cuenta que cada país, cada región, cada lugar inclusive, tiene unas condiciones de vulnerabilidad diferentes. Tiene, en el caso de Ecuador, aspectos muy sensibles a los efectos del cambio climático, como por ejemplo los ecosistemas muy frágiles. Tenemos comunidades que desarrollan sus medios de vida en condiciones ya de por sí complicadas, complejas, y si a eso se añaden las variables cambiantes del clima, pues eso hace que estemos en un grave riesgo. Por lo tanto, nosotros como países que estamos creciendo, que estamos desarrollándonos, debemos mirar estas responsabilidades de actuar frente al cambio climático desde dos perspectivas. Una, que evidentemente sea que todo el país, en este caso Ecuador y los demás países de la región y del mundo, contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la medida de sus posibilidades reales, sin comprometer su desarrollo. Y por otro lado, fundamental, tomar en cuenta que nuestra prioridad es la adaptación al cambio climático, no la mitigación. Porque es la adaptación. Es la adaptación. Pero ¿qué? ¿Tenemos que adaptarnos en qué condiciones, en qué circunstancias? Si llevo el tema al extremo para un poco entender, si en un momento no podemos respirar, por ejemplo, ¿qué? Bueno, esperemos que esa situación no llegue. No nos podemos adaptar a esa realidad. Pues. Sí, las condiciones del mundo y la humanidad, el ser humano es, desde siempre ha estado sujeto a una serie de factores, elementos externos en su cotidianidad, en su entorno, a los cuales la comunidad, inclusive tenemos nosotros acá en el país ejemplos concretos de prácticas ancestrales de adaptación al cambio climático. Porque el cambio climático, si bien ha sido exacerbado, incrementado a partir de la revolución industrial y se ve, digamos, una causa muy directamente vinculada a la acción del hombre, pero los cambios del clima han sido algo que se conoce como variabilidad climática común a lo largo de los y nos hemos ido adaptando. Y las comunidades, los medios de vida, la gente, la población en definitiva, tiene que irse adaptando, se va adaptando. Lo que pasa es que ahora esta adaptación tiene que, para poder ser efectiva, ser adecuadamente planificada, no depender de la espontaneidad, sino que tenemos que entrar en un sistema de organización, de respuesta. La adaptación tiene que ser una respuesta frente a los efectos, frente a los impactos, una respuesta efectiva. Ok, perfecto. Henry, usted, la palabra es para usted, por favor. Sí. Bueno, agradecer a Andrés, un saludo a los compañeros panelistas, Diego, un gusto, Jorge, señora ministra. Hay mucha tónica de parte del sector de los jóvenes, la percepción, la Unión Latinoamericana que hemos venido desarrollando desde algunos años atrás en cuanto a tratar temas de cambio climático. Vemos que es una afectación que más allá del impacto ambiental que se pueda generar en nuestros hábitats, va generando impactos sociales. De ahí que empieza desde una comunidad indígena, desde un sector rural, y abarca o lleva esas problemáticas sociales hacia la zona urbana, hacia los sectores, hacia las ciudades
élites hasta nuestras capitales, en donde se generan problemas de contexto más grande y son costos para el Estado y que no estaban en su planificación, pero que obviamente les toca afrontar. Entonces, el sector de jóvenes, el sector de la sociedad civil, tenemos que tomar acciones, tenemos que trabajar conjuntamente con los estados, con los gobiernos locales, subnacionales, regionales, en establecer políticas públicas que nos lleven a tomar acciones que nos delineen un camino hacia pero Henry, mejores días. ¿por qué estar en la misma línea, digamos, de los gobiernos? Puede ser que un gobierno esté yendo para un lado, para un extremo, y la posición de ustedes sea del otro extremo. De modo que ahí no hay que ir juntos. Más bien hay que cuestionar, hay que reclamar, hay que protestar, me parece, ¿no? Exactamente. Como el espacio del día de ayer fue un espacio de diálogo en donde convergimos los sectores económicos, sectores productivos, agroindustrias, en la que nosotros exponemos nuestras inquietudes, nuestras problemáticas, y los sectores obviamente ellos exponen qué están trabajando en relación a eso. No solo están trabajando en buscar un rédito económico, también están ya proponiendo en su planificación, en su desarrollo, ya abarcan a la sociedad civil. Los toman en cuenta, escuchan sus posiciones, un poco van en la línea de lo que ustedes están planteando. Pudimos verlo así el día de ayer en el primer encuentro nacional de Alianza Climática. Ministra, ya usted tiene material para comentar, para referir su punto de vista. Me interesó lo que dice Jorge respecto a lo que es adaptación y mitigación. Claro, casi yo diría que entonces, ¿para qué hacemos esta reunión de París que va a haber a finales de este año? Si lo que tenemos que hacer es acomodarnos a lo que venga. Y no creo que es así, me parece. A ver. Bueno, saludo Andrés, un saludo a los que nos están viendo. Hay que tener equilibrio entre lo que acabamos de comentar, adaptación y mitigación. Hay un poco, se adelanta esa precisión que había que comentar. No solo el Ecuador, los países que somos vulnerables tenemos como prioridad la adaptación. Y lo que ha hecho el gobierno nacional, lo ha hecho desde la Constitución ecuatoriana y de manera puntual con proyectos concretos, ha venido trabajando en materia de adaptación. Pero no desde una visión lejana, teórica, sino de la mano de las comunidades. Hay que aprovechar ese conocimiento ancestral. Por eso, esa relación entre la sociedad civil, la relación con el gobierno nacional, es fundamental para hablar de acciones que sean exitosas. Le puedo mencionar muchas acciones y proyectos de adaptación en que el Ministerio del Ambiente ha venido trabajando, el desarrollo de capacidades, trabajo también de conocimiento y retroceso de glaciares, trabajo también con diferentes sectores industriales y que estamos trabajando también en ese proceso de adaptación. Y no hay que llegar pero ustedes van en la línea de la adaptación. Estamos trabajando en los dos temas. ¿Por qué? Porque la adaptación y la mitigación dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático constituye ejes temáticos prioritarios. Dos temas diferentes. Me adapto en función de los impactos y también tengo que mitigar para reducir emisiones. Tiene que ser un trabajo conjunto. Es de sentido común, porque uno piensa, Diego, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, la contaminación es ya emblemática, si cabe el término. Entonces uno dice, bueno, ya me acostumbro, me adapto a la ciudad y comienzo a respirar ese hollín y ese humo de la ciudad. Pero lo que hay que hacer es bajar la contaminación de esa ciudad. Hay que trabajar simultáneamente. Recuerde usted, y es muy importante porque en París vamos a ir países como el Ecuador y quienes somos miembros de la CELAC a exigir la prioridad de adaptación porque no causamos el impacto. Allí viene un tema de financiamiento, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades. Eso nos deben los países desarrollados que han generado realmente el impacto, el cambio climático, el calentamiento global. Pero también si usted solamente trabaja en esa línea, como usted muy bien dice, ¿qué va a pasar si seguimos generando actividades productivas que pudieran aumentar ese impacto, generación de emisiones? Por eso la mitigación también ha venido siendo trabajada. Pese a que el Ecuador es marginalmente responsable del cambio climático. Concretamente, las centrales hidroeléctricas, los proyectos de cocinas, de inducción, el trabajo en residuos sólidos, los proyectos exitosos en materia también de conservación. Son acciones concretas y voluntarias del Ecuador. Eso es muy importante. No estamos obligados a hacer eso, pero la política del Gobierno Nacional, concretamente evidenciada en la Constitución, en la generación de diferentes decretos ejecutivos que hacen al cambio climático una política de Estado, ha hecho que el Ministerio del Ambiente y otros ministerios que trabajamos en conjunto tengamos resultados concretos.
Así que a París vamos con una posición sólida, pero también con el criterio que a través del ejemplo, de las acciones concretas podemos exigir. Vamos con una posición sólida, eso significa que vamos con un acuerdo, con un consenso, los distintos sectores que están involucrados en esto. Bueno, ha habido un diálogo. O no necesariamente. Ha habido un diálogo nacional, como se acaba de mencionar, nosotros queremos escuchar las inquietudes, pero también tenemos que como autoridad en este momento, como autoridad ambiental nacional, establecer ese equilibrio de lo que ha significado durante todos estos años un trabajo en el tema. Cuando hablamos de una posición sólida nos referimos a propuestas a nivel internacional, pero también trabajo nacional. Si usted se sienta en la mesa de negociación internacional, ¿qué puede exigir si no está dando ejemplo con acciones concretas? Ecuador va en este sentido con un trabajo hecho y con el criterio de que a través de acciones concretas damos un ejemplo de lo que significa actuar de manera responsable, pero también exigir a los países desarrollados que actúen. Diego, en estos foros, en estas reuniones que hay, claro, se va con muchos elementos y con muchas propuestas, como diría yo, románticas, si uno quiere ponerlo en esos términos. Porque la realidad, el mundo, la verdad, lo concreto, está en una serie de otras decisiones que se adoptan en otros escenarios. Entonces, mientras ustedes están analizando esto, mientras están preocupados en estos temas, mientras hay una inquietud sobre el asunto, las industrias, las transnacionales, los grupos poderosos siguen afectando. Bien, muchas gracias. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo no vas a estar de acuerdo? Si es así, lo que te estoy diciendo es absolutamente cierto. Bueno, yo no estoy de acuerdo. A ver, no estoy de acuerdo con esta imagen romántica de que Naciones Unidas habla de la paz y el desarrollo mundiales de una forma completamente romántica y desconectada de las realidades del mundo. Al contrario, lo que estamos aquí generando en estas negociaciones de cambio climático tiene muy poco de romántico. Es decir, la idea inicial es la idea del reconocimiento global, el reconocimiento común de la humanidad, de que no podemos seguir con los patrones actuales de emisiones de gases de efecto invernadero, patrones de consumo, patrones de producción. Esa idea, esa toma de conciencia quizás fuera romántica en el siglo XIX. Ahora es un elemento que debería de permear todas nuestras vidas. Eso es muy bueno, que debería. Porque yo te pongo el ejemplo de Kioto. Lo de Kioto, por ejemplo, también es una proclama, sin duda, que todos tenemos que estar de acuerdo, porque de eso se trata. Pero ¿quiénes han cumplido? ¿Quiénes han acatado? Bueno, pero la diferencia es que ahora lo que tenemos ahora es la búsqueda de un acuerdo global vinculante para todos los Obliga estados. Esto a todos. Lo obliga a todos los estados. Entonces, tenemos ahora una nueva agenda de desarrollo que acaba de ser adoptada. Ecuador, presidente Correa, estuvo en la Asamblea General en una nueva agenda de desarrollo que reconoce que los patrones de desarrollo que tenemos que proponer ahora al mundo tienen que ser sostenibles. Y de hecho, en esta nueva agenda de desarrollo, de los 17 grandes objetivos, y detrás de cada uno de esos objetivos hay unos lobbies, hay unas negociaciones feroces en la que participa el sector privado, en la que participa la sociedad civil, en la que participan evidentemente los estados y hay una serie de consultas. 7 de los 17 objetivos son objetivos ambientales. Eso es decir que el tema ambiental está ahora ligado al tema de desarrollo y forma parte. Y para darle a esto una fuerza obligatoria es que tenemos el acuerdo de París, que obliga a todos los estados. Cuando se decía aquí correctamente que a Ecuador le preocupa más la adaptación, esto no significa que Ecuador no esté también haciendo esfuerzos para la mitigación y que tenga que ha presentado una serie de medidas voluntarias, de lo que quiere decir que este es el esquema, de que los estados presentan unas medidas voluntarias y van a ser medidos en torno a Ministra, ¿y usted es tan optimista como Diego? ¿Usted cree que entonces van a París y se resuelven todos los problemas y estas empresas transnacionales, estas que afectan el medio ambiente, en fin, se van a disciplinar y van a ponerse en cauce y ya está? No es así, pues. Bueno, más allá del optimismo, se trata de exigir lo que significa sentarse en una COP de París. En la COP de París, como bien menciona Diego, es la oportunidad que la humanidad tiene de mostrar acciones concretas. Normalmente, y lo hemos dicho, lo hemos discutido en diferentes espacios, diferentes discusiones sin resultados. Yo ahí sí vuelvo un tema de, pienso que existe una toma de conciencia distinta, pero más allá de quienes estamos vinculados con temas ambientales, se trata también de una voluntad política. El cambio climático no es un tema ambiental solamente, es un tema político. Modelos de desarrollo, países desarrollados, países que están en desarrollo, cómo equilibramos esos compromisos que en algunos casos son mayores que otros. Ahí el principio de responsabilidad común pero diferenciada, que no es retórica, que es un hecho concreto, a qué estoy obligado, qué debo hacer, a qué me debo comprometer en la COP de París. Así que nos hemos preparado, recuerde usted que Ecuador tiene la presidencia de la CELAC,
vamos ahora en los primeros días de noviembre a reunirnos. Es una oportunidad una vez más. Para llevar una sola voz, dice usted. Pensamos como una oportunidad de hacerlo. Hay aspectos que somos parecidos, eso hay que potenciar, las diferencias hay que respetarlas, pero tenemos que ir con una voz más fuerte, con una voz que sea, más allá de lo ambiental, también un aspecto de modelo de desarrollo, una voz desde el punto de vista político. Me interesó lo de adaptación y mitigación, porque es una propuesta que atrae, pero el tema de debate que va más atrás de esto es desarrollo y ambiente, desarrollo y ecología, en fin, como se quiera ver. ¿Cómo nos pueden exigir a nosotros y esta es una tesis que incluso desde una perspectiva de gobierno, cómo nos pueden exigir a nosotros que seamos cuidadosos y rigurosos y no explotemos y no haya extractivismo, en fin, si nosotros tenemos que desarrollarlo? Bien, empezaré comentando un detalle que tú mencionaste y no quiero dejarlo pasar. Claro. La adaptación no es un tema de acomodarse ni de acostumbrarse. Es un tema de cambio de actitud, de toma de compromiso y de cambio más allá de la actitud del comportamiento. En ese sentido, es fundamental que cuando estamos trabajando, ya sea en la línea de mitigación o adaptación, las acciones que las comunidades desarrollan en procura de ejecutan, más bien dicho, en procura de su desarrollo, justamente van de la mano con este compromiso. Y ese compromiso va haciendo que actúen en beneficio de las condiciones ambientales, pero pensando también en sus posibilidades de mejorar su calidad de vida, el acceso el derecho humano al agua y saneamiento, tener un ambiente sano que les permita disfrutar de los recursos adecuadamente, etcétera, inclusive temas de salud. Por lo tanto, no solo es que nos deben o debemos verlo como algo que se nos obliga o que se nos exige con miras a tener un rédito en el contexto nacional. La adaptación particularmente es un trabajo que se lo debe llevar de abajo hacia arriba, desde lo local, y los reales resultados que se pueden llegar a tener son en ese contexto, bajo unas directrices, unos lineamientos claros del gobierno, la política claramente definida, que es lo que debe enmarcar el accionar, pero el accionar a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales, o provinciales, o regionales, las comunidades hasta el último ser las humano personas y las familias, claro, exactamente, lógico, que consume demasiada agua, que obedecen a esta el foco actitud, de la casa, en fin, todas esas cosas tenemos que aprender. Exacto, a esta actitud, compromiso y comportamiento. Ligar esos elementos hacen viable un cambio real que permita... ¿Y tú ya resolviste el tema de desarrollo versus medio ambiente o no? Bueno, ese es un tema, me encantaría ser parte de las soluciones, ¿cierto? Y hemos venido trabajando en algunos casos en los cuales hemos logrado conciliar. Por ejemplo, llegar a acuerdos con niveles comunitarios, con los cuales ha sido, luego de un trabajo muy arduo, por ejemplo, facilitar, contribuir para que ellos, sus medios de vida, sus vocaciones principales productivas sean apoyadas para realizarlas de manera cuidadosa con el entorno, a cambio de que, por ejemplo, no realicen actividades invasivas en los páramos, por citarte un ejemplo. Entonces, esa es una de las medidas, una de las maneras, una de las prácticas que hemos llegado a implementar. Como dijo la señora ministra, lo estamos haciendo ahora en fases piloto, porque estos procesos son nuevos. Diego decía, estamos un poco tarde, sí, pero todavía creo yo que estamos a tiempo. Estamos a tiempo y son procesos largos y de largo aliento, que hay que darles mucho impulso. Ok. Sí, diga. No, cuando digo que estamos un poco tarde, pero esto podemos retomar en el siguiente segmento, es que... No, hay una cosa... Yo escuchaba una conferencia recientemente sobre un físico que decía que las leyes de la física tienen el mal gusto de cumplirse. Entonces todos nosotros vivimos con una ley que es la ley de la gravedad. Y sabemos perfectamente que si tú dejas caer esto, se cae, ¿no? Y esta es una ley que hemos aprendido todos a convivir con ella y adaptar nuestro comportamiento a esa ley. Esto, el cambio climático, es un poquito más complicado de entender, pero no deja de ser exactamente igual de cierto. Entonces tenemos que saber que los actos que estamos realizando ahora tienen consecuencias y han tenido consecuencias y ciertas cosas ya han empezado a rodar. Y yo quisiera quizás en el siguiente segmento, Andrés, que podamos ahondar un poquito sobre qué es lo que pasa si no hacemos nada, porque esto requiere un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, un cambio cultural. Pero yo tengo que ir a la publicidad, Henry, y te debo la palabra, de modo que apenas retornemos, empezamos contigo. Así que tras la publicidad vamos a continuar aquí en nuestro programa. En un instante.
Vamos entonces a la segunda parte del programa y como nos habíamos comprometido, doy la palabra a Henry para que nos hagas conocer tus puntos de vista sobre lo que tratamos en el segmento anterior. Este tema de adaptación, mitigación, el tema de los impactos sociales, el tema ambiental, en fin, lo que tú escuchaste, por favor. Sí, bueno, desde nuestra perspectiva y nuestra óptica, como venimos trabajando desde varios sectores, no únicamente como sociedad civil, como jóvenes, en temas ambientales exclusivamente. Tenemos organizaciones que trabajan con género, con pueblos indígenas y todo esto. Entonces, en cada una de las agendas de estos sectores, de estas organizaciones que trabajan conjuntamente con nosotros, vemos ya que la problemática, hay afectaciones, como hablamos en el anterior bloque, sociales, que impactan a los jóvenes desde pequeñas edades, desde cortas edades a más grandes, pero viene ahí, como decir, el grado de responsabilidad en donde hablamos de que los jóvenes tienen que estar incluidos ya dentro de todos estos planes de adaptación y de mitigación. Pero, por ejemplo, pero no solo de forma de exclamar o de reclamo, también hacemos propuestas y es uno de los objetivos que estamos presentando llevar ahora a COP21. En Ecuador estamos trabajando con organizaciones de la Coalición de los Bosques, de los sectores de la Amazonía, de los sectores de la costa, de la sierra, en donde las problemáticas de cada uno de los sectores, de cada una de las regiones son diferentes y ahí las propuestas. Entonces, que tienen que acoplarse obviamente al borrador que se va a negociar allá, a una declaratoria mundial de jóvenes que generamos el año pasado en Lima, de los jóvenes, fue la primera declaratoria. Ya tienen una posición, digamos. Exactamente. Entonces, siguiendo esa línea, ahora vamos a pegarnos a las negociaciones en donde más que exigir también es de propuestas y de compromisos. Perfecto. A ver, tal vez un tema que se nos olvidó y que deberíamos haber planteado al inicio. ¿Qué es el cambio climático? A ver. Bueno, muchas gracias. Yo lo explicaría, bueno, el cambio climático es la actividad del hombre, es la actividad humana que genera unos cambios en los patrones de calentamiento del planeta. Es como ponerle una manta al mundo, es como ponerle un jersey grueso al mundo, que lo que hace es que va recalentando la atmósfera. Cuando lo que ocurre aquí es que el Sol golpea la Tierra y cuando el Sol golpea la Tierra, la radiación solar, una parte de la radiación solar es absorbida por la Tierra y otra parte se dispersa en la atmósfera. Con la emisión de gases de efecto invernadero, lo que ocurre es que parte de la radiación que debería dispersarse en la atmósfera se queda precisamente en la atmósfera y ya no sale al cosmos. Y esto lo que va generando es que se va calentando el planeta Tierra. Ha habido cambios en los patrones climáticos a lo largo de la historia del planeta, pero nunca unos cambios tan violentos provocados por la actividad del hombre. Y esto ocurre desde 1850. Es un fenómeno que se conoce desde el siglo pasado, desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, y que ha empezado a preocupar seriamente a los científicos desde los años 60. ¿Y qué es lo que provoca esto? Esto provoca, para empezar, que se fundan los polos, se fundan los glaciares y dentro de los glaciares se fundan los dos polos, sobre todo el polo ártico, y también ahora empezamos a ver una degradación del Antártico. Esto provoca un aumento del nivel de los mares, que por ahora es relativamente modesto, pero que ya tiene impactos dramáticos para pequeños estados insulares. Si no hacemos nada, ¿qué pasa? Si no hacemos nada con los actuales patrones de consumo y de emisión de gases de efecto invernadero, la temperatura media del planeta aumenta 5 grados. ¿Sabes lo que esto significa, Andrés, en términos de aumento del nivel del mar? Estamos hablando incluso de decenas de metros. Si llegáramos a un aumento de 5 grados. Eso significa que la vida, tal y como la conocemos en el planeta, cambiaría dramáticamente. Ahora, ministro, yo tengo una pregunta que le formulo un poco en la línea de lo que está señalando Diego, en el sentido de que el mundo, el planeta, la Tierra, es un ser vivo, ¿no es cierto? Entonces, como todo ser vivo, tiene transformaciones. Y claro, se va envejeciendo, va teniendo dificultades. Es como nosotros, ¿no es cierto? Fíjese, a mí se me cae el pelo, nos salen arrugas, tenemos úlceras, en fin. Eso tiene que ser, es parte de la vida de un ser vivo.
Así es, pero la Tierra y el ecosistema en general también tiene capacidad de recuperación natural. Y esa capacidad de recuperación natural se ve afectada en la medida en que no tomamos acciones de adaptación y de mitigación. Eso es importante. Entonces, ahí viene lo que dice Diego, que explicó muy bien, cambio climático. ¿Qué es lo que ha pasado digamos, durante mucho tiempo? Muchos hemos pensado que el cambio climático sigue siendo retórica, que es teoría, que no lo vivimos. Hoy lo estamos viviendo, por tanto, usted ve una respuesta ciudadana, del ciudadano común y corriente que quiere actuar. Me parece muy interesante, justamente la intervención, que los jóvenes hagan propuestas de la sociedad civil, de acciones concretas, de acciones que signifiquen un compromiso de todos para justamente hacerle frente a lo que usted dice, a esa afectación al planeta, que tiene capacidad de recuperación natural, pero que se va disminuyendo por la irresponsabilidad de nuestras acciones. Ahora, quisiera volver a lo que decía Diego, Jorge, a ver si usted nos puede dar elementos adicionales. ¿Qué pasa si no hacemos algo? Claro, ahí comienzan estas imágenes dramáticas que se comienzan a difundir por las redes sociales. Se ve la Estatua de la Libertad cubierta ya por el mar que ha llegado al tope. Entonces, ¿es así que puede ocurrir o cuál es la lectura que usted hace? Bueno, es muy importante entender el fenómeno del cambio climático como un proceso que involucra a todos los elementos de la vida, del mundo. El calentamiento global, que fue muy bien explicado por Diego, es un proceso que efectivamente se lo viene desarrollando y que básicamente lo que sucede es que, como ya se dijo, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se genera una costra que cada vez es mayor y que impide que los rayos del sol salgan. Al producirse este fenómeno se calienta la temperatura media de la atmósfera y eso ocasiona una serie de repercusiones sobre la biosfera, la hidrosfera, la criosfera, la vida en general, el suelo, las comunidades, los sistemas humanos, la infraestructura. Todos los elementos en la Tierra. Solamente por curiosidad, Jorge, porque yo he escuchado esto con oportunidad del tema del Cotopaxi. Dicen que esto de las erupciones son positivas, que ese es el lado bueno de esto, porque destapa, abre, oxigena, no sé cómo explicar, y que es bueno. Esa es una señal de lo que usted decía, ministra, en el sentido de que la misma naturaleza, el mismo planeta, tiene capacidades de defensa. Digo yo, para poner algún tema de... No es así. No. Más complica, ¿no? Yo no considero, yo que lo complica, porque una erupción volcánica lo que hace básicamente es generar más gases. Claro. Es decir, el proceso de alguna manera se va exacerbando más. De hecho, ha habido y hay datos técnicos, científicos, de, por ejemplo, con la erupción del volcán Pinatubo, eso fue un fenómeno detonante muy, muy serio, ¿no es cierto? Tendría, si es que quisiéramos encontrarle el lado amable, que no sé si es que sea posible, pero digamos que con una reducción de los glaciares, la cantidad de lahares eventualmente podría ser menor, pero es una estimación muy gruesa. Pero es que son expresiones de la naturaleza. Para volver con el caso que yo decía hace un momento, de que todos envejecemos, a todos se nos cae el pelo, nos nacen estas patas de gallo. Entonces tenemos una espinilla, pues tenemos una espinilla, y es una espinilla porque algo pasa en el organismo, y entonces se expresa por la espinilla. Eso pasa con el Cotopaxi, por decir algo. Acabamos muriendo. Entonces estaba a punto de intervenir. Sí, me parece bueno que discutamos. Anterior ejemplo, porque el planeta tiene que seguir sosteniendo la vida. La principal preocupación aquí es la vida humana y además después la vida de todos los demás seres vivos, ¿no? Y el planeta es lo que sustenta esta vida. Entonces, el estar jugando con este planeta y diciendo, a ver, hasta qué punto va a poder seguir aguantando, realmente es una actitud irresponsable. Lamentablemente, algunos de los procesos ya han empezado. Lo que estamos intentando aquí en la COP de París es reducir, o sea, mantener el calentamiento climático a no más de 2 grados. Ese es digamos, la propuesta, el presupuesto, como se llama. Ese es el objetivo. E incluso eso tiene ya unos impactos, estamos viendo ya, pero como decía la señora ministra, y ahí va a ser difícil que los 4 no estemos de acuerdo, porque hay unas evidencias científicas que son irrefutables. O sea, pero cuando digo la inmensa mayoría, estoy hablando del 98% de los estudios científicos relativos al cambio climático concluyen, con todo el mundo está de acuerdo, la comunidad científica está de acuerdo, concluyen en que es la actividad humana, la actividad económica humana, la actividad de vida de un planeta que tiene cada vez más habitantes. Vamos a ser casi 10.000 millones en el 2000. Ahora, pero ministra, volviendo, yo hago esto un poco de abogado del diablo para tener mayores elementos. Todo esto tiene que ver con el altísimo nivel de consumo que tiene la población en el planeta. Estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo. Ahora, si usted cierra el consumo,
que es la opción para evitar estos daños, estamos afectando a empleos y estamos afectando a economías y estamos afectando a lo social, en fin. Ya te doy la palabra, Henry. Bueno, sí. eso es relativo. Justamente hoy activamos un diálogo nacional de producción y consumo sostenible y vimos datos impresionantes de cuánto se desperdicia. Es el consumo irresponsable que aún tenemos. Entonces, lo que usted decía que tal vez podríamos impactar, no necesariamente. Seguimos haciendo un uso que no es el óptimo y que si pudiéramos reutilizar, igual tendríamos plazas de trabajo. El problema es que no usamos eficientemente bien los recursos. Ahí está la oportunidad, por ejemplo, de la industria de reciclaje, que vemos y pensamos que lo que desechamos no es susceptible de posterior aprovechamiento. Por eso, desde la visión del Gobierno Nacional hay una oportunidad. El reciclaje genera empleo, pero también baja la presión sobre los recursos naturales. Reutilización de neumáticos, reutilización en el caso de botellas plásticas, reutilización en el caso de vidrio. Allí hay una oportunidad y un ejemplo concreto. Industria nacional, mano de obra, fuentes de empleos, pero de manera responsable. De eso se trata la producción y el consumo sustentable. Henry, por favor, de lo que estamos conversando, a ver. Sí, lógicamente desde la realidad en que venimos trabajando, podemos hablar que el cambio climático hay sus repercusiones. Hablamos del sector rural, como al principio lo expuse, ¿no? La problemática de los recursos naturales y que obviamente, ratificando lo que dice la señora ministra, hay maneras prácticas que se pueden ir implementando y adaptando, y no precisamente que son prácticas que podemos introducirlas, sino son prácticas que las generaciones pasadas las venían realizando. Por decir, las prácticas agrícolas que son amigables con el medio ambiente. Entonces, desde la Revolución Verde para acá, que fue el utilizar en los monocultivos, los agrotóxicos que la tierra no produce, entonces la tala indiscriminada, las sequías que se están dando. Entonces, esos impactos van generando una problemática que no se queda ahí, o sea, como lo recalco otra vez, se va fuera de los sectores rurales. Y es básicamente porque, hablando, por ejemplo, en Santo Domingo de las comunidades indígenas que tenemos ahí, o sea, cómo se va perdiendo, y es problema del cambio climático, se va perdiendo su identidad, luego su cultura ancestral que ellos han venido manejando. De cierta manera, por impactos que han sido introducidos por los patrones de consumo, por la necesidad, como decía Diego hace un momento, la demanda que existe nos lleva a hacer uso de los recursos de una manera mucho más grande o indisciplinada, que eso afecta a las zonas. Claro, este es otro tema interesante, Jorge, porque uno diría, claro, lo ideal sería que las costumbres, las culturas, temas ancestrales se mantengan, en fin. Pero eso no es así, pues. Ellos también tienen que cambiar, ellos también tienen que emprender otras actividades, en fin. O sea, eso es así. Es también parte de la naturaleza. Efectivamente. Todo cambia, ¿no? Vuelvo a mencionar un tema que es fundamental, que lo cité hace unos minutos. El hecho de que el cambio climático es muchísimo más allá del incremento de la temperatura y los efectos directos que ello ocasiona sobre la vida del mundo. Implica una serie de afectaciones, una serie de transformaciones en las variables que se manifiestan en las variables del clima, que finalmente se convierten en amenazas. O sea, ha llovido duro siempre, pues, ha llovido torrencialmente siempre. Tenemos heladas, sequías, esos son fenómenos comunes, digamos. El problema es el incremento en la intensidad, el incremento en la frecuencia. Estas manifestaciones de los patrones climáticos más severos que ocasionan incidencia directa sobre las comunidades es lo que debemos entenderle a la problemática en sí del cambio climático. Y frente a eso, por supuesto que unas cosas son las que las comunidades y la gente ya sabe hacer, pero no todo eso es posible hacerlo. Y hay muchas cosas que son necesarias porque ha cambiado, es dinámico las condiciones de vida. Los estados son dinámicos, tenemos un nuevo ordenamiento jurídico, una nueva constitución, leyes que durante décadas han estado postergadas, como la ley de recursos hídricos, la ley de reordenamiento territorial, faculta a que la acción sea tomada por las instancias competentes en los distintos sectores. Y eso nos orienta a que realmente podamos ser efectivos. Lo peor que podemos hacer
y eso es un mensaje muy claro, es no hacer nada. Okay. La inacción es lo peor. No podemos quedarnos esperando a que otros nos den haciendo, como decimos en Quito, las cosas. Porque de esa manera lo único que estamos contribuyendo es a ser cada vez más vulnerables. El conservacionismo, a ver, Diego, o ministro, no sé, el conservacionismo, esto de dejar las cosas quietas, de no topar, tampoco, pues. Tampoco. No, claro que no, pero es que yo creo que es un falso debate. Este debate de desarrollo versus conservación ambiental es un falso debate. O sea, es un debate de los 70s, ¿no? Pero ya ha pasado un tiempo. ¿Está superado, cree usted? Está superado. Es decir, ahora tenemos unos nuevos, bueno, lo estamos superando. Tenemos, como decía, unos nuevos objetivos de desarrollo que se buscan asegurar el desarrollo social, el desarrollo económico, pero también en un marco de sustentabilidad ambiental. Estamos viendo China, ¿no? El crecimiento económico desaforado de China, etcétera, y la producción y la de gases de efecto invernadero y de fenómenos ambientales no deseados. Estamos viendo en las grandes megalópolis de China como esto está impidiendo, de hecho, la vida de las personas, y hay un fuerte movimiento también ahí de toma de conciencia social. Entonces creo que evidentemente no diría que está superado ese debate, pero es un debate de los años 70 que estamos intentando ahora darle soluciones. Y finalmente hay un tema aquí todo el mundo tiene que hacer su parte. Hay marcos regulatorios internacionales que obligan a todos los estados. Hay marcos regulatorios nacionales, que son los que hacen que todo el mundo se adecúe a esos marcos regulatorios. Aquí en Ecuador están bastante desarrollados. Pero luego hay una responsabilidad personal. Y en esto, el Papa, y ahí sí que le tomo la palabra a la señora ministra con la que compartimos espacios muy frecuentemente, el Papa ha sacado una encíclica dirigida no solamente a los creyentes y a los no creyentes, dándole una fuerza moral importante a todo este mundo. Esto me parece interesante, esta autoridad moral que significa sin duda el Papa, que conduce, que señala, digamos, un poco el sendero por donde debemos transitar. Y algo que decía Diego, que esta es una responsabilidad conjunta. ¿Siempre la legislación, ministra, va a la saga, va más atrás de los impactos y de los problemas ambientales, o qué cree usted? Antes de responder a esa pregunta, también quisiera complementar lo que usted preguntó acerca del debate. Yo creo que más allá de que sea superado o no, el debate es sano, pero tiene que ser un debate donde ambas partes tengan una postura de escuchar. Cuando usted propone y además da resultados concretos de que el Ecuador es un ejemplo a nivel internacional con relación con sus políticas ambientales, con ese compromiso que ha significado hablar de un desarrollo sostenible, porque todos escuchamos qué es el desarrollo sostenible, los tres pilares, lo ambiental, lo social, pero también lo económico tiene que estar atendido. Y ahí ese es el reto que la autoridad ambiental tiene que tener, ese equilibrio. Ahora, usted me mencionaba si la normativa está, digamos, un poco atrasada frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo pienso que Ecuador en eso tiene mucho que decir. Y a veces pasa que casa adentro somos criticados, pero cuando tengo la oportunidad de ir afuera, Diego y yo hemos conversado también del tema, Ecuador es un referente. Estamos bien. Su constitución, su política clara, pero sobre todo sus resultados. Le voy a dar un ejemplo. Hace poco se discutía que la deforestación de Ecuador iba en aumento. Hace poco la FAO acaba de confirmar que en los últimos 8 años Ecuador ha reducido su tasa de deforestación de una manera histórica. Y eso no es algo gratuito. Han sido su constitución, las políticas con relación a los incentivos que van de la mano del proyecto Sociobosque, que conserva bosques, que conserva páramos, la conservación de los manglares, el proyecto exitoso de reforestación que va de la mano de los gobiernos locales. Estos programas, que los conozco, muchos de estos son muy buenos sin duda, ¿se verán afectados con el recorte presupuestario del próximo año? No, estamos trabajando en que eso no suceda. Tratar de sostenerlos. Por supuesto, déjenme decirle que hay un compromiso más allá del tema ambiental, un compromiso también de territorio con las comunidades. Ellos están comprometidos con la conservación y no ha habido ningún gobierno que haya apoyado más que el gobierno del presidente Correa a los temas iniciativas ambientales. Conservación, reforestación, trazabilidad de madera, políticas de desarrollo sostenible, manejo forestal sostenible. Ok, Jorge, no sé si quiera comentar algo de lo que se ha dicho con un elemento adicional, que es el de lograr de alguna manera que finalmente la población, la comunidad, como se menciona, pero ya en términos mundiales, pueda asumir un compromiso respecto a esto. ¿Usted cree que hay la suficiente conciencia? Y le hago esta pregunta por lo siguiente, no sé si va a ser duro lo que digo, pero en muchos casos hay una especie de medrar
también del tema ambiental. O sea, alrededor del tema ambiental hay muchas instancias que se están beneficiando. Y entonces, mejor, entre más drama pongamos, entre más oscuro pintemos el panorama, más nos estamos beneficiando. A ver, le pongo este tema que me parece que hay que plantearlo, Diego, ¿o no? Por supuesto. Sí, bueno, mira, el tema es que, nuevamente, reiterar que se necesita un compromiso, una vocación. Cuando tú quieres llegar a incidir y a trabajar con una comunidad, con un gobierno parroquial, por ejemplo, es complicado si esa persona no tiene voluntad política y no está comprometida. Independientemente de su filiación política, creencia religiosa o sexo. O sea, ya supera eso. Absolutamente trasciende esas cosas porque están relacionadas más con lo que esa persona siente, vive y tiene en su territorio. Cuando un presidente de una junta parroquial, un alcalde o un prefecto realmente tiene voluntad, más allá de la disponibilidad o no de recursos, las acciones que oriente a través de las ordenanzas, reglamentos, disposiciones, etcétera, y fundamentalmente acciones que se plasman en la inserción de la variable de cambio climático en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esas son herramientas tangibles y palpables que se traducen en sus programas, en sus proyectos. Claro. Cuando esas acciones, medidas de adaptación, de mitigación, etcétera, pueden ser visibilizadas en sus POAs, en sus presupuestos, ahí llegamos a la acción y pasamos de la retórica a la acción. Yo siempre aprendo, ¿qué son los POAs? Los POAs del Plan Operativo Anual es la herramienta básicamente. A ver, profesora, le puse lo de medrar, de que no, hay gente que medran de esto, ya. Justamente yo quería complementar la respuesta que acaba de dar, pero también tiene que haber políticas e incentivos del sector público, ¿ya? Si yo espero el comportamiento y la respuesta con diferentes capacidades en territorio, voy a pasar años esperando que haya un cambio profundo. Entonces, tiene que haber políticas e incentivos desde la autoridad pública. Yo les voy a poner un ejemplo. Residuos, que ha sido un problema y sigue todavía siendo un problema a nivel del Ecuador, no se ha venido priorizando, pero este gobierno le ha dado acciones concretas. Trabajando en estudios de cierre de botaderos con los municipios, financiados por el gobierno nacional, trabajando en el desarrollo de capacidades de los municipios, pero también generando políticas e incentivos. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente cuenta con un incentivo que se llama Punto Verde y ahora estamos volviendo ciudadanos. Todos podemos hacer algo y los gobiernos autónomos no son la diferencia. ¿Cómo incentivamos? Reconocimientos o incentivos de carácter económico o no económico. Municipios que generen mayor cobertura de áreas verdes, municipios que manejen bien sus rellenos sanitarios. También tiene que haber una motivación desde el sector público. Perdóname, para hacerlo más fácil, sí, para que le resulte buen negocio, portarse bien. Lo ambiental es un buen negocio, claro. Pero déjeme decirle que las empresas, por ejemplo, que tienen la certificación Punto Verde han ahorrado recursos, agua, energía. Ser responsable ambientalmente es un buen negocio. Sí, claro. Ese es el mundo real. Ese es el mundo real. Esto es una traducción al mundo real de todas estas ideas. O sea, no es una especie de voluntad de unos idealistas por ahí perdidos. Pero, perdón, ministra, me interrumpí. Solo le complemento a lo que no le respondí hace un momento, que es el tema del Papa. Y ella decía, justamente, Diego, cuando tengo la oportunidad de intervenir, siempre menciono la encíclica. El Papa Francisco nos ha dejado con esa encíclica un gran regalo. Vincula algo que para mí siempre ha sido el tema ambiental. Es un tema ético. ¿Qué puedo hacer? No importa de qué color sea, no importa la afiliación política, y ahí déjeme decirle que el Ecuador está dando buenos resultados. Usted ha visto la convocatoria, la iniciativa de reforestación, limpieza de playas, incentivos. Aquí todo podemos hacer desde los diferentes espacios acciones, contribuir, trabajar por aquello que hoy estamos analizando. Cambio climático tiene posibilidad de acción desde la ciudadanía, desde cualquier espacio en que me encuentre. Yo no puedo dejar pasar la provocadora, el provocador comentario de que aquí estamos exagerando la realidad para que... pero no me refiero a ustedes, ¿ah? No, yo conozco unas fundaciones, ONGs, en fin, que están en esto, claro. Sí, esto es como decir que los problemas de derechos humanos son creados por las ONGs de derechos humanos, etcétera. Pero, por ejemplo, digo, en el tema de la pobreza, ¿ya? Yo sí creo que en muchos casos, muchas de estas entidades y estas organizaciones, en fin,
¿Les conviene que haya pobres para poner tan cruel la definición? O que ¿Por qué haya, están beneficiándose de eso? O que haya guerras para Sí, poder, sí, para sí, poder atacarlas. claro. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Respecto al tema del cambio, o sea, creo que sí podemos ser más eficientes, podemos ser más eficaces, podríamos probablemente hacer más con menos, y en eso estamos intentando. O sea, los que estamos gestionando recursos públicos intentamos precisamente, públicos o privados, pero intentamos ser más eficientes, etcétera. Pero esto no puede llevar, o esta opinión no puede llegar a negar la base científica. Entonces, aquí hay una base científica, me refería antes, perdona Andrés, de nuevo al tema de la... entonces, hay una base científica al tema de la fuerza de la gravedad, que esa la conocemos todos. Hay una base científica que está ligada al cambio climático. Esa base científica es indisputable y esa es la que lleva a acciones políticas. Esas acciones políticas, para luego traducirse en algo, tienen que convertirse en marcos regulatorios y que tienen que permear y llegar hasta los niveles más bajos. Y para eso hace falta tener unas ciertas burocracias y unas alianzas con la sociedad civil, unas alianzas con los movimientos de jóvenes, con la empresa privada, para asegurar que todo esto ocurre. En Ecuador, en concreto, en el campo de la adopción de políticas públicas en materia de medio ambiente está muy avanzado. Y es por eso que Ecuador realmente es uno de los países aventajados por el fondo, el GEF, el Fondo Medioambiental Mundial, que toma a Ecuador como referente para muchas de las políticas públicas que se adoptan. Claro que hace falta hacer muchísimo más. Hace falta que esos planes, esa estrategia nacional de cambio climático que tiene Ecuador y el Plan Nacional de Cambio Climático tiene que llegar a los niveles más bajos de la administración. Y para eso hay una serie de instrumentos, pero tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo para asegurar eso. Voy a un corte comercial y volvemos enseguida con el tercer segmento del programa. En un instante. Vamos al segmento final del programa y quiero pedir a nuestros panelistas que hagan una apreciación final respecto a lo que se ha dicho y los desafíos que tenemos. Y vamos a empezar con Henry. Un poco la pregunta que debo formular es, ¿cuál es la expectativa o qué esperamos de la COP21, por favor? Bueno, muy bien. Paralelo a la COP tenemos el evento de jóvenes, la COI, en donde, recalcando lo anteriormente dicho, va a existir también un compromiso, el levantamiento de la voz de los jóvenes hacia la COP. De la COP, luego de las negociaciones, luego del acuerdo climático, que se espera que sea muy vinculante, que sea cooperativo entre todas las naciones, todos los estados, el año 2016 va a ser muy fuerte, va a marcar mucha trascendencia en donde empezarán planificaciones, empezarán más movilizaciones, una agenda de trabajo muy transversal en este tema, o sea, sobre todo el cambio climático, que es lo que vamos a tratar a París. Para así empezar desde el 2020, o sea, con acciones y a concretar las propuestas que llevemos desde cada uno de nuestros estados, desde cada uno de nuestros sectores, de nuestros targets. Más bien, aprovechar al final de este espacio a los jóvenes a levantar su voz como país, desde cada uno de nuestros sectores, desde nuestras organizaciones, más de movilización, a levantar la voz que sea unánime. Los jóvenes somos los agentes de cambio. Desde la plataforma de Doha, en el artículo número 6, se estableció que los jóvenes tienen esa herencia transgeneracional que nos ha tocado, la problemática ambiental que viene de la generación pasada, tomar acciones para dejar un buen referente hacia nuestro. Tener un buen mundo. Por favor, Jorge, con usted también seguimos. Ya, bueno, yo diría que uno de los retos que tenemos fundamentales es continuar con el trabajo ya emprendido. Se han iniciado una serie de procesos, tanto de la línea de adaptación como de mitigación, que necesitan ser continuados, replicados, escalados, en los cuales se debe encontrar una adecuada sostenibilidad, para los cuales es vital que sean comunicados, socializados. Existen las herramientas. Uno de los ejes fundamentales dentro de la gestión de cambio climático es el compartir, el socializar la información. Todo lo que tenemos a nivel país, los avances, los errores, los aciertos, las ventajas y las desventajas de los emprendimientos que se han tenido, necesita ser comunicado, ser conocido por la academia, por los investigadores, por los tomadores de decisión fundamentalmente, para que utilicen esas herramientas y puedan tomar justamente las decisiones correctas. Estos procesos deben ser, como digo, sostenidos. Para mí ese es un reto fundamental, más aún en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, no solo financieras, sino en general ambientales, sociales,
políticas en los cuales hace falta ir dando continuidad a estos procesos. Okay. Gracias, Andrés. Mira, a mí me toca hablar mucho de Naciones Unidas, claro, siendo el representante de Naciones Unidas aquí en Ecuador, coordinador, y a veces encuentro que es difícil traducir a la gente, al señor que nos está viendo en Manabí, en Guayaquil, aquí en Quito, en cualquier otra parte del Ecuador, es difícil traducir cómo estos conceptos que se negocian en negociaciones internacionales a las que se ha hecho referencia llegan a la vida cotidiana, ¿no? Es decir, la nueva agenda de objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué significa para mí? Bueno, yo creo que hay un tema en el que esto es más fácil, es el tema del cambio climático. Entonces creo que tenemos ahora una oportunidad para una toma de conciencia real de todos los países y de todos los ciudadanos, de los 7.000 millones que somos en el planeta, sobre las consecuencias catastróficas que tendría no hacer nada. Y eso está basado en una base científica, en una evidencia científica irrefutable. Y tenemos esta oportunidad no solamente de apoyar a los estados que van a adoptar marcos regulatorios, sino un compromiso ético, moral, personal, de cumplir con esos marcos regulatorios y de ir más allá, y de tener alianzas con los gobiernos locales, con la sociedad civil, etc. Ecuador llega a esas negociaciones con mucha solvencia. Tiene una serie de propuestas teóricas y una serie de resultados que pueden mostrar que son muy buenos, pero Ecuador es un país relativamente pequeño en el marco de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que estamos intentando aquí ministrar. Yo voy a recoger dos ideas fundamentales. El objetivo, definitivamente, para los países, París, un acuerdo global, pero que sea vinculante para todos, de responsabilidades y acciones concretas. Y el segundo aspecto tiene que ver con lo que el Ecuador ha venido defendiendo por muchos años, lo vamos a hacer de nuevo, justicia ambiental, que está relacionada con el principio de responsabilidades comunes prediferenciadas. Mi responsabilidad tiene relación con los impactos que yo he venido generando. Por tanto, si bien Ecuador es un país pequeño, creo que va a esta negociación con un ejemplo a nivel ético. No soy responsable de las emisiones, sin embargo, estoy actuando. Exigiremos desde la adaptación que los países desarrollados también establezcan su marco de acción. Dejar un mensaje positivo para los ecuatorianos. Ayer tuvimos un diálogo nacional justamente de cambio climático. El nivel de respuesta y el interés de la ciudadanía marca un antes y un después de un Ecuador que hoy está vinculado y comprometido con los temas ambientales. Voy a un corte comercial y volvemos para despedir el programa. Bien, aquí nos despedimos. Quiero agradecer a Lorena Tapia, Diego Zorrilla, Jorge Núñez y Henry Imba. Gracias a ustedes que nos han seguido a través de la pantalla. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos Podemos Lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.